¿Os suena este tío, conocido por su flow y su estilo único a la hora de vestir? Si os suena, sabéis que es claramente una figura, digamos, controvertida. Para algunos, un líder revolucionario que desafió al imperialismo occidental, y para otros, un dictador que suprimió la disidencia y gobernó con mano de hierro. Así se define a Muammar al-Gaddafi, y hoy en Memorias de Pez os vamos a contar su historia. Muammar al-Gaddafi nació el 7 de junio de 1942 en una humilde tienda beduina cerca de Sirte, en la región de Tripolitania, Libia. Proveniente de una familia de pastores nómadas con arraigadas tradiciones árabe-bereberes y un fuerte espíritu nacionalista, la infancia de Gaddafi estuvo marcada por la Revolución Egipcia de 1952. Dicha revolución fomentó su admiración por el líder político árabe de la época, el coronel Nasser de Egipto, y por el nasserismo, un movimiento que promovía el nacionalismo y el socialismo árabe. Así que, en su juventud, Gaddafi se puso las pilas y no tardó en fundar una célula revolucionaria que se oponía a la monarquía de Idris I, rey de Libia, vista por muchos como un títere de los intereses occidentales. Gaddafi, a pesar de ser expulsado del liceo por sus actividades políticas, continuó sus estudios en Misrata y luego estudió en la Universidad de Bengasi para más tarde unirse al colegio militar de la misma ciudad. Inspirado por su admiración hacia Nasser, Gaddafi y sus compañeros formaron el movimiento de oficiales unionistas libres en la más absoluta clandestinidad. Su carrera militar progresó sin que sus actividades extracurriculares intercedieran. En 1966 se incorporó al ejército libio y fue ascendido a capitán de señaleros 3 años después. Mientras tanto, la situación en Libia era pésima. El descontento popular no paraba de crecer, causado por la mala gestión del gobierno de los ingresos del petróleo, por la corrupción y también por el clientelismo, lo típico de las dictaduras. Pero en peor situación se encontraba el rey de Libia, Idris. Las protestas que siguieron a la derrota egipcia en la Guerra de los 6 días de 1967 contra Israel debilitaron la imagen del rey, que era percibido como pro-israelí debido a su alianza con Occidente. En el verano de 1969, aprovechando la ausencia del rey Idris, que estaba fuera del país, los oficiales libres, liderados por Gaddafi, lanzaron la Operación Jerusalén, nada más y nada menos que un golpe de estado. Gaddafi dirigió personalmente la toma del cuartel en Bengasi, mientras que sus compañeros aseguraron posiciones estratégicas en Trípoli. Los golpistas lograron capturar al príncipe heredero, a quien obligaron a renunciar al trono. Sorprendentemente, este cambio de poder se realizó sin encontrar ni resistencia ni ejercer violencia contra los leales a la monarquía. Tras el exitoso golpe, Gaddafi anunció la creación de la República Árabe de Libia, mediante un discurso emitido por radio, proclamando el fin de un régimen reaccionario y corrupto, y definiendo el golpe como una revolución destinada a transformar de manera radical la estructura socioeconómica y política del país. También, los 12 integrantes del Comité Central de los Oficiales Libres se autoproclamaron como el Consejo de Mando Revolucionario, el CMR, instaurando el gobierno de la recién formada república. Muammar al-Gaddafi fue nombrado presidente del CMR, ascendiendo de facto a jefe de Estado, además de asumir el rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y aunque el CMR era teóricamente un órgano de consenso, Gaddafi ejercía una influencia totalmente dominante. Vamos, que era el mandamás. Lo primero que hizo el CMR fue iniciar purgas mediante tribunales populares contra los monárquicos y miembros del clan Senussi, es decir, de la familia del depuesto rey Idris, tanto en el ámbito político como en el de las Fuerzas Armadas. Estos juicios resultaron en numerosas encarcelaciones y ejecuciones públicas. El propio rey Idris fue condenado a muerte, lo que simbolizó un rechazo total del nuevo régimen hacia el antiguo orden monárquico. Entre 1973 y 1977, Gaddafi lanzó lo que se conocería como la Revolución Popular en Libia. Esta etapa fue inaugurada con un discurso en Zugara, donde anunció un plan revolucionario estructurado en 5 puntos clave. El primero era la abolición de todas las leyes existentes, que serían reemplazadas por la ley islámica y las normativas basadas en su libro verde. Esta obra, publicada entre el 75 y el 79, también incluía la tercera teoría universal. La tercera teoría y las políticas del libro verde planteaban un modelo de democracia directa y socialismo estatal, acompañado de políticas sociales conservadoras, incluyendo la implementación de castigos severos para delitos morales. La teoría y las políticas del libro verde llevaron a un aumento en la movilización popular y un control estatal de la economía más riguroso.
El segundo punto de la Revolución Popular era la declaración contra los opositores a la revolución, considerados como enemigos que necesitaban ser eliminados. Luego tenemos la Revolución Administrativa, para erradicar la burocracia y la burguesía, simplificando así la estructura del gobierno. El cuarto punto era la formación de comités populares armados para defender la revolución, con el objetivo de incrementar la participación política y servir como herramientas de control y vigilancia. Y por último tenemos el llamado a la revolución cultural, para eliminar las influencias extranjeras consideradas perjudiciales. Pero que no se engañe el supuesto carácter democrático de sus reformas. En la práctica, Gadafi y su círculo cercano dentro del Consejo de Mando Revolucionario mantenían el control con mano de hierro. Aparte de estos 5 puntos clave, otro de los cambios de Gadafi fue transformar Libia en la gran Yamahiriyya árabe Libia Popular Socialista, proclamando una nueva bandera verde y promoviendo una forma de democracia directa a través de los congresos básicos del pueblo. Pero que os siga sin engañar. Aunque renunció como secretario general de estos congresos, Gadafi siguió manteniendo el control, a menudo ignorando o modificando las decisiones cuando no coincidían con sus planes. En la década de 1980, Libia experimentó una severa crisis económica, marcada por una drástica caída en los ingresos petroleros, que descendieron de 21.000 millones de dólares en 1982 a solo 5.400 millones de dólares en 1986. Ante esta situación, el régimen de Gadafi emprendió la construcción del Gran Río Artificial, un ambicioso y costoso proyecto destinado a mejorar la irrigación en el país. En realidad, era una locura lo que se le ocurrió a Gadafi. El proyecto pretendía extraer agua de acuíferos fósiles situados en el desierto del Sáhara y transportarla a través de una vasta red de tuberías hacia las ciudades y zonas agrícolas del norte de Libia, cubriendo una distancia de más de 4.000 kilómetros. El proyecto consiguió sus objetivos de mejorar el suministro de agua en muchas áreas de Libia y tuvo un impacto importantísimo en la calidad de vida de las comunidades locales. Lamentablemente, debido al posterior estallido de la guerra y a la extracción de agua de acuíferos no renovables, la sostenibilidad a largo plazo del proyecto ha sido puesta en duda. Debido a su carácter revolucionario y socialista, Gadafi se había convertido poco a poco en uno de los grandes enemigos de los Estados Unidos y la OTAN. Esto, sumado al contexto de crisis en Libia, llevó al dirigente a forjar para su seguridad una élite de guardaespaldas, la Guardia Amazónica, una unidad compuesta únicamente por mujeres. Según él, intentaba promover una imagen de modernidad y progreso en cuanto a los derechos de la mujer en Libia, pero no sé, ¿vosotros qué pensáis? Eso os leo en los comentarios. En el plano internacional, Gadafi mantuvo una postura combativa y cercana a los proyectos revolucionarios. Apoyó al Frente Nacional para la Liberación del Chad e incluso llegó a intervenir militarmente allí, enfrentándose a las críticas de la Organización para la Unidad Africana. También había apoyado al IRA en Irlanda y a Nelson Mandela en Sudáfrica. Gadafi tenía una visión sobre estos apoyos como extensiones de su lucha antiimperialista y antioccidental. Del mismo modo, intentó sin éxito establecer uniones políticas con los países vecinos, con el breve tratado con Marruecos para formar la Unión Árabe-Africana, un proyecto que fracasó rápidamente debido a la relación de Marruecos con Estados Unidos e Israel. La tensión entre Libia y Estados Unidos escaló, para mal, durante la presidencia de Ronald Reagan, quien acusó a Libia de ser un estado patrocinador del terrorismo y aliado de la Unión Soviética. Las tensiones culminaron con un enfrentamiento militar en el Golfo de Sirte, la implementación de un embargo petrolero y unas sanciones económicas contra Libia bastante fuertes. En 1986, después del ataque a la discoteca La Belle en Berlín, Estados Unidos ejecutó la operación El Dorado Cañón, bombardeando objetivos libios y profundizando el aislamiento internacional de Gadafi. Y es que en los últimos años del siglo XX, Muammar al-Gaddafi tomó una postura que iba más hacia el panafricanismo, alejándose del nacionalismo árabe y destacando la identidad africana de Libia. Gadafi propuso para este plan una defensa común, un pasaporte único y una moneda unificada para África. Paralelamente, Gadafi trabajó en mejorar la imagen de Libia a nivel internacional, y en particular con Occidente. Empezó a condenar el terrorismo, desmanteló programas de armas de destrucción masiva e intentó resolver conflictos pasados con otros estados, es decir, con países como Reino Unido o los propios Estados Unidos. También acabó cooperando más estrechamente con la Unión Europea en temas como la migración ilegal. Durante sus viajes al extranjero, Gadafi a menudo insistía en acampar en una tienda beduina que él transportaba consigo en lugar de hospedarse en hoteles. Esta práctica, junto a su particular estilo de vestir, no pasaba desapercibida, pero Gadafi seguía con sus polémicas. Este fue implicado en crímenes de lesa humanidad en Sierra Leona, siendo acusado por el Tribunal Especial de financiar y apoyar
a los responsables de las matanzas durante la Guerra Civil de Sierra Leona, que dejaron unos 50.000 muertos. A pesar de estas graves acusaciones, los llamados internacionales a la justicia fueron ignorados durante mucho tiempo, especialmente porque los países occidentales habían mejorado sus relaciones con Gaddafi. La evidencia: cuando Gaddafi visitó Sierra Leona en 2007, y a pesar de las protestas de los líderes de la oposición, nadie tomó ninguna medida efectiva en su contra. Pero con la primavera árabe estallaría la guerra civil y Gaddafi vería el ocaso de su mandato. Durante la Guerra Civil Libia de 2011, el régimen de Muammar al-Gaddafi trató de aplacar la disidencia con medidas como la reducción de precios de alimentos y purgas militares. Más tarde, las primeras manifestaciones en Bengasi fueron severamente reprimidas. Tras perder el control de Trípoli, la capital, Gaddafi se refugió en Sirte, intentando sin éxito negociar su traspaso al nuevo gobierno de transición. El 20 de octubre de ese mismo año, mientras trataba de escapar hacia el valle de Jarref, un ataque de la OTAN dispersó su convoy y este fue capturado. Las horribles imágenes que salieron a la luz demuestran la violencia de la captura, en la que el líder libio fue torturado de múltiples formas. Gravemente herido, Gaddafi fue trasladado a Misrata y declarado muerto. Los cuerpos de Gaddafi, su hijo Mutasim y el ministro de Defensa fueron mostrados públicamente en Misrata y después enterrados en secreto en el desierto. El anuncio oficial de la muerte de Gaddafi fue hecho por el primer ministro del Consejo Nacional de Transición de Libia, Mahmoud Jibril. Y aunque prometió una investigación ante la presión internacional, la autopsia nunca se reveló públicamente. Este fue el final de la controvertida figura de Muammar al-Gaddafi. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, sabes que puedes dar a like, suscribirte y nos vemos en próximas aventuras. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.